Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, 18 de junio del 2024. Vamos a dar continuación a nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, ofrecerles una disculpa, si por ahí me ven un poquito mormado, un poquito malo, pero bueno, vamos a dar nuestra clase el día de hoy. Por respeto a los alumnos que estén conectados, el día de hoy vamos a continuar, vamos a iniciar ya de una vez, son las 8 de la noche. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad 2. Para esta semana y de acuerdo a nuestro programa vamos a ver el capítulo número 19, que habla de lo que viene siendo los asientos de ajuste. Haciendo un poquito de recapitulación en lo que hemos visto en clases pasadas, hemos visto el capítulo número 15, que hablamos de las mercancías en tránsito, la importancia el clasificar de manera correcta estas mercancías dentro de la información financiera. Por ahí hablamos de lo que viene siendo el capítulo número 16, que hablaba de los libros de contabilidad, donde veíamos que los dos libros principales eran el libro de diario y el libro mayor. Vimos a quienes les aplicaba llevar contabilidad de acuerdo a las diferentes disposiciones, tanto comerciales como fiscales, el tiempo que tenemos que guardar esa documentación de acuerdo a esas disposiciones, como el caso de las personas morales y las personas físicas. Y la semana pasada vimos por ahí el tema de cuentas colectivas y de control, que esas cuentas colectivas y de control, pues no es otra cosa más que aquellas cuentas de mayor que agrupan dentro de su misma cuenta libros auxiliares o subcuentas o subcuentas que nos ayudan a tener un mejor control sobre el total de las operaciones, sobre todo en empresas o negocios que tienen un alto volumen de operaciones. Eh, ¿A qué hago referencia a todo esto? Si recuerdan en el curso de contabilidad 1, en lo que llevamos en este curso de contabilidad 2, hemos hablado que si registramos las operaciones en una línea de tiempo, reitero, les ofrezco un poquito de disculpa ahí porque ando un poquito enfermo. este, Cuando nosotros registramos las operaciones financieras o contables de una empresa, las registramos a través de los asientos de diario. Esos asientos de diario se registran en el libro de diario y obviamente si lleváramos la contabilidad de manera manual, se hicieran los traspasos al libro mayor. Cuando llevamos el registro electrónico a través de un software o un RP, pues obviamente el traspaso se hace de manera automática. Después de esta información, ya con los saldos, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 10 del curso pasado, procedemos a la elaboración de los estados, un documento que se conoce como balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación, pues obviamente es un resumen de todos los saldos que tenemos en cada una de las cuentas, tanto de balance como de estado de resultados, en el caso del balance general y del estado de resultados, superiores y ganancias, en el caso específico de cuentas de balance activo, pasivo y capital, y en el caso de estado de resultados, ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida. Ahora sí, ya con esta balanza técnicamente deberíamos de proceder a lo que es la elaboración de los estados financieros básicos, que es el balance general y el estado de resultados. Sin embargo, también por ahí tenemos que antes o previo a la elaboración de esos estados financieros, debemos de realizar una revisión de lo que vienen siendo esos saldos. Esa revisión de saldos se hace de acuerdo a la expertise que tenga cada contador, administrador o el responsable de la contabilidad dentro de los negocios, para asegurarnos que los saldos o que la información que se plasma en ellos sea correcta y sea verídica. Para esto, en base a esa revisión, se procede a elaborar lo que se le conoce como asientos de ajuste. Los asientos de ajuste son asientos de diario, no hay que confundirlos, son asientos contables, pero que su finalidad como tal es asegurarnos de que si hay alguna desviación en la información contable, pues a realizar el ajuste correspondiente. Como su nombre lo dice, son asientos de ajuste. En este capítulo nos vamos a abocar específicamente a ese tema y vamos a mencionar algunos de los ejemplos de asientos de ajuste más comunes. Los asientos de ajuste como tal, no existe un número determinado de asientos de ajuste que nos diga que para determinada empresa tiene que hacer un número determinado de asientos. Estos asientos de ajuste van en proporción o van en relación a dos factores principales. Uno, a aquellos va relacionado primero que nada al volumen de operaciones que tenga una empresa y al negocio o al giro que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un número determinado de asientos de ajuste, porque algún asiento de ajuste puede realizar
para determinada empresa y en otros casos para otra. Si es una empresa del ramo comercial, se hacen ciertos tipos de asientos de ajuste. Si es una empresa del ramo productivo, se hace otro tipo de asientos de ajuste. O en ambos casos se pueden hacer de los dos. Sin embargo, no significa que exista un número limitativo de asientos de ajuste o que sean unos para uno u otros para otra empresa. ¿Ok? Aprovecho también para antes de iniciar con la sesión, para esta semana por ahí, la semana pasada teníamos una actividad en un formato Score, que ya amablemente ustedes por ahí me hicieron el favor de contestar, cosa que se les agradece. Y a partir de esta semana, que es la semana 5, que es del 17 de junio, del día de ayer, y hasta el próximo domingo 23 de junio, vamos a contestar un cuestionario en formato Score. Aquí es muy importante hacer un comentario y siempre se los he dicho, no dejemos hasta el último la incorporación de las tareas. Hay que recordar que la página tiene un desfase de 10 a 15 minutos. Es decir, sin desfase me refiero a que vaya adelantada. Si nosotros, si la fecha, la hora límite para presentar nuestra tarea o la configuración son las 23:40, pues no lo dejemos hasta las 23:40 porque en la página ya son las 23:50 o 23:55. Entonces, eso nos hace que al querer incorporar la tarea ya no nos dé la opción, aunque digan, oye, pues que estoy dentro del rango. Ya se los había externado en anteriores clases, es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo porque hay muchos alumnos que me dicen, oiga, ¿sabe qué, maestro? Ya no me dejó, pero lo dejan faltando 2 minutos para que puedan incorporar la clase. ¿Okay? Entonces, para que por favor me apoyen con ese tema, tenemos hasta el próximo domingo 23 de junio a las 23:40, si mal no recuerdo, para que puedan incorporar esta tarea. Por otro lado, la próxima semana no vamos a tener una sesión síncrona como tal de aprendizaje. Hay que recordar que la semana que entra, y si ya entraron a lo que viene siendo la plataforma, está ya habilitado o está visible el bloque de la semana número 6, que es del 24 de junio al 1 de julio, donde vamos a ver el examen parcial. Este examen parcial, obviamente, van a tener toda la semana que entra para contestarlo, por lo cual, reitero, no va a haber sesión síncrona y va a constar de los capítulos que hemos visto hasta esta semana. ¿Ok? Van a tener dos oportunidades para contestarlo. Se va a quedar el intento más alto. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vieron en el curso de contabilidad 1, que si en la primera opción sacan 60 y en la segunda 70 o 80, se va a quedar el 80. Si en la primera sacan 90 y en el segundo 60, pues se va a quedar la de 90. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dos opciones, pero siempre se va a quedar el intento más alto. Cada intento es de 120 minutos y es un examen de 30 preguntas. Es importante que revisen sus tareas, que revisen los capítulos del libro base que estamos utilizando para que les pueda ser mucho más fácil contestar este examen. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, si no, ahora sí vámonos de lleno con lo que viene siendo el capítulo número 19 de asientos de ajuste. ¿No hay algún comentario, alguna duda? Si no, para iniciar con la sesión. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, por favor, si alguien me puede confirmar si se ve la presentación que estamos proyectando para iniciar con la explicación del capítulo. Ahí se ve la presentación, profe. Ok, muchas gracias, Daniel, te agradezco mucho tu comentario. Vamos a apoyarnos con estas diapositivas, que obviamente es una extracción de lo que tenemos en el capítulo número 19, que habla de los asientos de ajuste. Reitero, les hago mucho hincapié, un poquito de disculpa porque ando un poquito enfermo. Vamos a iniciar con la presentación. De acuerdo a nuestro programa, el día de hoy toca este capítulo y lo que tenemos como diapositiva o como base es que tenemos un objetivo para este capítulo, que es que analicemos los registros requeridos al final de un periodo contable para actualizar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. Lo que ahorita les comentaba, si lo quieren ver en una línea de tiempo muy sencilla para que se les haga más práctico, todas las operaciones financieras de una empresa se hacen a través o se registran a través de los asientos de diarios dentro de la contabilidad. Esos asientos de diario no es otra cosa más que los cargos y los créditos que hacemos a las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, y que obviamente afectan nuestro patrimonio. Perdón. Después de eso, obviamente se hace el traspaso al libro mayor, que no es otra cosa más que las cuentas T que vimos en el capítulo número 10,
Ay, disculpen, ando un poquito enfermo. El capítulo número 10, donde hablábamos de la cuenta movimientos y saldo, que veíamos cuál es el movimiento deudor, el movimiento acreedor, cuando una cuenta es saldada, y obviamente esos saldos representan la información que vemos en los estados financieros. Con esa información de cada una de las cuentas se procede a elaborar un documento que no es un estado financiero, pero que sí es un listado de todos los saldos de las cuentas, tanto de balance como de estado de resultados, que se le conoce como balance de comprobación, balanza de comprobación. Técnicamente ya con eso deberíamos de proceder a elaborar nuestros estados financieros. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar esa balanza de comprobación de acuerdo al expertise, al conocimiento del negocio que tengamos y a la revisión o los ajustes que se tengan que hacer a cada una de las cuentas, se proceden o dependiendo de lo que veamos en esos saldos, a realizar los asientos de ajuste, que obviamente no es otra cosa más que un asiento contable donde cargamos una cuenta y abonamos a otra, considerando la regla de la partida doble, y ahora sí obtenemos una balanza de saldos ajustados donde ya se refleja realmente cada uno de los saldos debidamente valorizados, y con eso procedemos a revisar, o más bien dicho, a elaborar los estados financieros básicos, que son el estado de resultados y el balance general. ¿Okay? Yo les mencionaba al principio de la clase que no existe un número determinado de asientos de ajuste. Obviamente estos asientos dependen del giro que se trate del negocio y obviamente del volumen de operaciones. No es lo mismo tener una balanza de comprobación de una empresa comercial, de una microempresa, a tener una balanza de comprobación de una empresa transnacional o de una empresa que tiene un alto volumen de operaciones. ¿Okay? Ese es el objetivo principal de este capítulo. ¿Qué son los asientos de ajuste? No es otra cosa más que los registros requeridos al final de un periodo para preparar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros, que es lo que ya mencionábamos ahorita. Este tipo de asientos contables se registran al final de un periodo para actualizar cuentas de la empresa antes de realizar el cierre contable. El objetivo de los asientos de ajuste es obtener el resultado contable de forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Siempre yo les menciono que las cuentas tienen una naturaleza. Todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora, a excepción de las cuentas de depreciación de activo fijo y de las cuentas de amortización de activo diferido. Todas las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, o sea, su saldo debe ser acreedor en las cuentas T, y a excepción de la amortización de los pasivos diferidos. Todas las cuentas de capital deben de ser acreedoras, a excepción de la pérdida contable que genere el estado de resultados. Todas las cuentas de ingresos son de naturaleza acreedora, ya hablando de estado de resultados. Las cuentas de costos son de naturaleza deudora, las cuentas de gastos son de naturaleza deudora, la utilidad es de naturaleza, los otros productos son de naturaleza acreedora, otros gastos de naturaleza deudora, utilidad naturaleza acreedora, y como lo mencionábamos un ratito, la pérdida contable como naturaleza deudora. ¿Qué es lo que primero que deberíamos de revisar al momento de que estamos revisando una balanza, o valga la redundancia, que vemos una balanza de comprobación? Pues que los saldos de entrada sean correctos en cuanto a su naturaleza. Si yo tengo una cuenta de bancos con naturaleza acreedora, significa que algo está indebidamente registrado, hay que revisar esa cuenta. Si yo veo una cuenta de clientes con naturaleza acreedora, pues obviamente significa que en lugar de que el cliente me deba, yo le debo al cliente, lo que significa que en lugar de ser un bien, un derecho, pues representa una deuda, una obligación. Una cuenta acreedora, como la cuenta de proveedores, no puede tener naturaleza deudora, porque si tiene naturaleza deudora, en lugar de yo deberle, significa que él me debe, cosa que nunca le voy a deber. Un proveedor nunca me va a deber a mí dinero, al contrario, yo le debo al proveedor por haberme vendido mercancía a crédito, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, por poner un ejemplo, son las cuentas, el saldo de las cuentas que esté debidamente registrado. ¿Ok? Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente basarnos en el sistema de excelencia en el sistema de contabilidad por excelencia, perdón, que es la regla de la partida doble, o la ley de la partida doble, donde dice que a todo cargo le corresponde un abono, un cargo y un abono, siempre y cuando sea un asiento simple, o le corresponde un cargo y varios abonos, o varios cargos y un abono,
si es un asiento compuesto, pero siempre y cuando se respete la regla de la partida doble, es decir, que el movimiento deudor sea igual al movimiento acreedor. Esto ya lo vimos en el curso de contabilidad 1, no es otra cosa más que una recapitulación de dicho, capítulo número 10, cuando hablábamos de la cuenta movimientos y saldos, donde nos decían la regla del cargo y el abono dentro de las operaciones o el registro de las operaciones contables, donde nos decía que cuando registremos en una cuenta T o una cuenta o un esquema de mayor, vamos a hacer cargos cuando aumentemos el activo, cuando disminuyamos el pasivo, cuando disminuyamos el capital y cuando tengamos egresos. Vamos a tener abonos o registros dentro del haber, dentro de la cuenta T, cuando disminuyamos activos, aumentemos pasivo, aumentemos capital o tengamos ingresos. Esto ya es algo que vimos en clases pasadas, es algo relativamente importante. Hay que recordar que la forma en la que nosotros vamos a entender un poquito más la contabilidad es en la medida que entendamos esta parte y la naturaleza de cada una de las cuentas. ¿Qué circunstancias motivan a que haya asientos de ajuste o que tengamos que realizar asientos de ajustes previos a la formulación de los estados financieros? ¿Qué es lo que lo motiva? En primera instancia tenemos que se hayan omitido el registro de una o varias operaciones por no haber sido reportadas en la fecha en que debieron de haber sido, ya sea de manera intencional o por olvido. Obviamente aquí va muy de la mano con lo que les comento. Si, por ejemplo, yo quisiera revisar el saldo de mi cuenta de ventas o de ingresos, ¿qué tendría que revisar primeramente? Pues ver mi historial de facturación, que lo mismo que sean las facturas emitidas, que hay que recordar que ahorita ya se hacen de manera electrónica y se timbran y le decimos al SAT cómo nos pagaron las facturas, sea lo mismo que tengamos en nuestra contabilidad. Estoy hablando de un ejemplo. Que el saldo de que el saldo de las cuentas sea correcto de acuerdo a su naturaleza, que revisamos, por ejemplo, en el caso de la cuenta de bancos, que todos los cargos del banco, todos los créditos del banco estén debidamente registrados en la contabilidad, etcétera. Aquí dice que lo tenemos que revisar para ver si no de manera intencional o por olvido no se han ejecutado. Para eso existen las famosas auditorías y los controles internos que tiene cada una de las empresas para evitar este tipo de errores, recordando que si lo vemos desde un punto de vista de auditor o de control interno, pues técnicamente no debería de haber olvidos en el registro de las operaciones, ¿ok? Que el valor de los bienes del activo fijo que aparece como son en las cuentas respectivas ya no es el mismo, pues evidentemente el tiempo transcurrido y el uso al que han estado sometidos dichos bienes o dichos activos fijos han originado en ellos una disminución en su valor. Esto no es otra cosa más que la depreciación contable. Cuando veíamos el capítulo número 6, si mal no recuerdo el curso pasado, hablábamos de la clasificación del activo de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Hablamos del activo circulante, activo fijo y activo diferido. Y el activo fijo tiene una peculiaridad, se deprecia con el paso del tiempo. De acuerdo a los porcentajes que marca la ley del impuesto sobre la renta, estamos obligados a disminuir su valor contable en ciertos porcentajes que ya en su momento comentamos. ¿Qué significa esto? Que lo que un activo fijo, un bien fijo, un bien operario, por así decirlo, en el caso del equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario de equipo, etcétera, ya no tiene el mismo valor el mes pasado que este mes, o ya no tiene el mismo valor en enero que en mayo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que ir registrando esas operaciones. Esto lo podríamos considerar como un asiento de ajuste, sin embargo, dentro de nuestros checklists o dentro de nuestra revisión contable, lo debemos de tener para no llegar a realizar un asiento de ajuste. Si ya sabemos que tenemos que tener un asiento contable para hacer la depreciación, pues obviamente lo tenemos que registrar en tiempo y forma. Ahorita yo les comentaba que todas las cuentas de activo, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones, pues tienen una naturaleza acreedora. ¿Por qué las depreciaciones tienen una naturaleza acreedora? Porque tienden a disminuir el valor del activo. ¿Ok? Punto número 3, habla de lo que vienen siendo los conceptos de activo diferido, por ejemplo, los gastos de instalación, papelería, propaganda, bla, 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 bla. Si recuerdan en la clasificación que veíamos del activo, mencionábamos que existían activos circulantes, fijos y diferidos. Los activos diferidos, a diferencia de los activos fijos, también disminuyen su valor, pero no se deprecian, se amortizan. Recordando que los activos diferidos son
bienes por los cuales se hace un pago anticipado y que obviamente lo tenemos que convertir en un gasto conforme se vayan amortizando. Entonces también eso es un asiento de ajuste si lo queremos ver así. Que existan cantidades a favor del negocio no cobradas, por ejemplo, rentas, intereses, dividendos. Aquí es bien sencillo, nosotros tenemos que revisar cuáles son nuestros intereses que nos cargan, que tenemos a favor por parte de las inversiones en el banco, todos aquellos intereses, todos dividendos, si tenemos acciones en otra empresa, pues esos dividendos los tenemos que registrar para que obviamente nos den nuestro efecto dentro del estado de resultados. Que existan cantidades a cargo del negocio liquidadas, por ejemplo, rentas, sueldos, impuestos, etcétera. Aquí ya estamos hablando de operaciones muy cotidianas, muy operarias que no podemos dejar de registrar y que obviamente hacen que la información financiera que nosotros vayamos a presentar no sea la adecuada. Entonces aquí estamos poniendo algunas causas principales que motivan a realizar todos esos asientos de ajuste. Reitero, son ejemplos. Ajuste de las cuentas, ya lo mencionamos que antes de proceder a la preparación de los estados financieros básicos, que es el estado de resultados y balance general, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas de mayor, que es lo que les mencionaba yo al principio de la clase. Voy a poner unos ejemplos muy sencillos, no tiene caso que pongamos tantos ejemplos porque no terminaríamos. Aquí yo hago mucho hincapié a que no existe un determinado número de asientos de ajuste ni determinado número de cuentas, todo va, reitero, en base a dos puntos principales, al número de operaciones que tenga la empresa y al tipo de negocio que se trate. Vamos a hablar de un asiento de ajuste por poner un ejemplo, en el caso del activo circulante, a la cuenta de caja. Tenemos que hacer un arqueo. ¿Qué es un arqueo de caja? Pues entendemos por arqueo de caja el recuento material de dinero en efectivo. Ojo, estoy hablando de un ejemplo, ahorita voy a mencionar otros. ¿Por qué tenemos que hacer este ajuste? Que el valor del arqueo coincida con el saldo de la cuenta de caja, que el valor del arqueo sea menor de la cuenta de caja, en este caso constituiría un faltante, o si el valor del arqueo sea mayor al de la cuenta de caja, por lo cual tendríamos un sobrante. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una caja y mis libros contables dicen que yo debo tener 100,000 pesos, por poner un ejemplo, y yo voy con la cajera, con el responsable de la custodia de ese valor, le digo, ¿sabes qué? Es fin de mes, tengo que revisar cada una de las cuentas previa a la formulación de los estados financieros, necesito hacerte un arqueo. Entonces yo reviso y veo que en mi saldo contable traigo 100,000 y al momento en que empezamos a contar esos bienes, pues resulta que traiga 90,000 pesos. Entonces ahí tengo un faltante contra lo que traigo en mis libros o en mis registros contables contra lo que tengo físicamente. Si es así, pues obviamente se tiene que hacer un asiento de ajuste para de manera provisional registrar ese faltante contra alguna cuenta para que el saldo de la cuenta de caja pues se vea reflejado de manera correcta. Vamos a suponer que hubiera un faltante de 10,000 pesos. ¿Qué asiento contable se podría proponer en este caso? Cargo a deudores diversos, con cargo a la persona que tiene la custodia, con abono a la cuenta de cajas. ¿Para qué? Para registrar que alguien me debe esos 10,000 pesos, que en este caso el cajero Juan Pérez, por poner un ejemplo, con abono a la cuenta de cajas para registrar ese faltante de 10,000 pesos y que en lugar de tener 100,000 yo tenga 90,000 en mi cuenta de caja. ¿Qué significa esto? Que no voy a dejar eternamente el saldo de los deudores diversos. ¿Por qué lo registro en deudores diversos? Reitero, por poner un ejemplo, porque hay que recordar que ahí se registran todas las operaciones de algo que me deben distinto a la venta de mercancía. ¿Ok? Eso es por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa si al momento de que yo le hago el arqueo, en lugar de en mis libros contables traigo 100,000, pero el cajero tiene 110,000 o 120,000? Bueno, puede que sea 10,000 pesos. Mismo ejemplo. Pues tengo un sobrante porque físicamente trae 110 y resulta que físicamente traigo 110 y contablemente traigo 100. Al momento de hacer la revisión me doy cuenta que en los recibos él cobró una factura de un cliente que nos debía y no se hizo el registro contable. ¿Qué asiento contable tengo que hacer? Hacer un cargo a la caja por 10,000 pesos para que no se vean reflejados 100,000, sino 110,000 pesos, atendiendo a lo que vimos en esta diapositiva, donde nos dice que para aumentar el activo hay que cargarlo y para disminuir el activo hay que abonarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, estoy aumentando una cuenta de activo en cajas, pero estoy disminuyendo otra de activo en la cuenta de clientes.
y ya con eso queda reflejado que el cliente ya no me debe los 10,000 pesos y veo reflejado de manera correcta los 10,000 pesos en la cuenta de caja. Esto es un ejemplo de asiento de ajuste, reitero, de una cuenta de activo, y estoy poniendo nada más un ejemplo así de manera muy sencillita, ¿ok? Bancos, vamos a agarrar corte, ahora vámonos a la cuenta de bancos. ¿Cómo registro o cómo me aseguro yo que la cuenta de bancos contable está correcta? ¿Qué representa la cuenta de bancos? No representa otra cosa más que el valor del efectivo depositado en cada una de las instituciones bancarias. Sin embargo, hay ocasiones que dicho saldo no coincide. En muchos de los casos no va a coincidir el saldo del banco con el saldo contable. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la empresa haya emitido cheques, que muchas de las empresas en la actualidad no emiten cheques, pero vamos a suponer que los hayan emitido. Si yo tengo un saldo de 100,000 pesos y emito 2 cheques de 20,000, pues contablemente ya hacer los registros yo voy a tener un saldo contable de 60,000, por poner el ejemplo que cada cheque valga 20,000 pesos. Y resulta que al final del mes en el banco traigo 100,000 y traigo en contabilidad 60 o en libros contables. Ahí no tengo que hacer ningún ajuste. ¿Qué es lo que pasa nada más? Que la persona a la que yo le giré el cheque no ha cobrado ese cheque, pero sin embargo lo tengo en algo que se conoce como conciliación bancaria. Es decir, que los cargos, es un proceso o es un reporte que se genera cada mes de manera que coincidamos el saldo contable con el saldo de bancos y si no coincide, tengamos en conciliación cada una de esas partidas, ¿ok? Las circunstancias por las cuales el saldo de la cuenta de banco no coincide con el valor de los estados de cuenta son varias y se pueden mencionar los siguientes ejemplos. Existen cheques expedidos aún no cobrados por las personas a las que se le expidieron o se le dieron, que es lo que les acabo de comentar, pero también que existan diferencias por los valores que el banco abona o aumenta en nuestra cuenta, o que el banco sea, que la diferencia sea por la prestación de servicios que el banco carga o descuenta de nuestra cuenta de cheques. En el caso del inciso B, si nosotros tenemos una cuenta de banco que por mantener un saldo promedio nos genera ahí un interés o algo, pues obviamente tenemos que registrar contablemente ese interés. ¿Qué asiento contable se hace? Se hace un cargo a la cuenta de bancos con abono a la cuenta de productos financieros dentro del estado de resultados para reflejar el ingreso dentro del estado de resultados y el saldo de la cuenta de bancos a través de un asiento de diario que es un asiento de ajuste. ¿Ok? O también que tengamos cargos del banco por los servicios que nos presta, cheques emitidos, transferencias bancarias, por no mantener un saldo mínimo, etcétera, etcétera. Si nos están debitando, nos están quitando ese dinero de nuestra cuenta, pues obviamente tenemos que hacer registro de esas comisiones bancarias. ¿Y qué asiento de ajuste se hace? Se hace un cargo a la cuenta de gastos financieros en el estado de resultados y se hace un abono a la cuenta de bancos por el valor de dichas operaciones. Esa es la forma en la que registramos los cargos que nos hace el banco. ¿Ok? Hasta ahorita son dos ejemplos muy sencillitos. Estamos hablando de cuentas de balance, no significa que no pueda haber también asientos de ajuste, perdón, o reclasificación en las cuentas de resultados, pero para efectos didácticos vámonos con estos dos ejemplos. Cuentas de almacén, caja, bancos, almacén o mercancías, como lo quieran ver. ¿Qué representa esta cuenta? Pues constituye la existencia de mercancías. Sin embargo, dicho saldo no siempre coincide con el valor del inventario físico debido a varios motivos. Y vamos a mencionar tres ejemplos. Que haya mercancías en malas condiciones, por ejemplo, X cantidad de mercancía en malas condiciones. Que haya mermas de mercancía, que esto sucede cuando la mercancía se despacha por peso, medida y también cuando ella es susceptible de volatilizarse o disminuirse y que haya sin justificación faltantes de mercancía. Los que ya han tenido un poquito de experiencia, no necesariamente en el ámbito administrativo, pero sí de manera laboral, para eso son los famosos inventarios. Cada año o cada mes, dependiendo de los controles que tenga cada empresa, se tiene que hacer un levantamiento de inventario físico. Un segundito, por favor, ¿sí?
Una disculpa. Les comentaba ahorita que qué es lo que hacen las empresas para asegurarse que el saldo contable de la cuenta de almacén coincida con lo físico que tenemos en cada una de nuestras bodegas. Se realiza lo que se conoce como inventario. Eh, Aquí en la mayoría de los casos, ese inventario se hace inclusive dependiendo de cada control que se tenga, de manera mensual, de manera trimestral, pero eso no significa que se tenga que hacer un inventario anual. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que al cierre del ejercicio, cada una de las cuentas, o más bien dicho, la cuenta almacén coincida con lo que físicamente tenemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando veamos el estado de resultado mencionamos que la forma de determinar nuestro costo de ventas es inventario final más nuestras compras netas, nuestro inventario final nos daba nuestro costo de ventas. Entonces ese inventario final tenemos que asegurarnos de que esté correcto, perdón. Por ahí nos menciona también, perdón, otros dos ejemplos, dependiendo qué tipo de mercancías tengamos, pues obviamente que no haya habido mermas, que no se hayan consumido y que obviamente si existen faltantes, pues lo registremos de manera correcta. Generalmente el almacenista o la persona responsable del resguardo de los bienes es a quien se le cargaría en un momento dado esos faltantes previo a revisar, ¿verdad? Porque pues también imagínense si es un producto que es delicado, que es costoso, pues no puede haber faltantes a cada rato, significa que algo está pasando ahí en el control interno. ¿Ok? Tenemos otra cuenta, que es la cuenta de clientes, que esta cuenta, otra vez, reitero, caja, bancos, mercancía, clientes. Esta cuenta, pues, constituye el valor de lo que nos deben todos aquellos socios comerciales por la venta de mercancía a crédito. Puede ser que el saldo no aparezca de manera correcta y existen ajustes que se tienen que hacer. Si en un momento dado ya tenemos mucho saldo de clientes o tenemos una antigüedad ya muy grande de ese saldo de clientes, también la ley nos da la facultad para mandar a cuentas incobrables los bienes o las cantidades a crédito que no se han podido recuperar. Obviamente haciendo todas las gestiones de cobranza de cartera que se hace, no vamos a regalarle a nadie la mercancía y se hace el ajuste correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante también revisar esta cuenta de clientes. No nos vamos a meter ahorita mucho aspecto de lo que viene siendo el aspecto legal respecto a cada una de estas cuentas. También hay un asientos de ajuste de utilidad o pérdida. Los asientos de ajuste o pérdida deben hacerse una vez ajustadas las cuentas de bajos, bancos, clientes, cajas, etcétera. Y obviamente esos ajustes se refiere al asiento de la pérdida o la ganancia que tengamos dentro del estado de resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ajuste hablando del caso de los clientes. Pues le cargamos a gasto de venta y hacemos una provisión por cuentas incobrables. ¿Ok? Después aquí tenemos pues un ejemplo también de esa provisión. Reitero, son asientos contables, va a depender mucho de cada una de las cuentas o cada uno de los asientos que nosotros tengamos registrados y que obviamente vayan dependiendo del giro de negocio que se trate. Hay, reitero, infinidad de asientos. Ahorita vimos ejemplos de cuentas contables, de cuentas de balance. Aquí nos dice cuándo se considera un crédito cobrable. Nos estamos todavía apoyando un poquito en la parte de la cuenta de clientes. Y ahora vamos a entrar a lo que les mencionaba hace ratito, la depreciación de los activos fijos. Estos asientos no es otra cosa más que verificar que de acuerdo a nuestras cédulas, esos asientos, o ese valor de los activos fijos se vea debidamente valorizado por la pérdida que sufra cada una de las cuentas de activo que tengamos registradas, llámese equipo de cómputo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de reparto, etc, etc, etc. Y no es otra cosa más que es la pérdida del valor de un bien como consecuencia de su desgaste o por consecuencia o por el paso del tiempo. ¿Va? Si nosotros compramos un activo fijo ahorita, un vehículo, pues solamente no va a tener el mismo valor ahorita que en un año, que en 2 años. Y obviamente desde el punto de vista contable existen esos porcentajes que tenemos que revisar. ¿Ok? Esos son asientos de ajuste también. Aquí nos pone un ejemplo que eso ya lo mencionaba hace un ratito. Existen varios
porcentajes, existen porcentajes determinados por parte de la ley del ICR para poder llevar a cabo la depreciación, que significa que el equipo de transporte se deprecia un 25% al año, el mobiliario de equipo un 10%, construcciones, aquí dice el 10, les ofrezco una disculpa, es un 5%, no es un 10, y 30% para el equipo de cómputo y 50% para el caso del régimen simplificado de confianza para ciertos activos y ciertos estímulos, ¿ok? Activo fijo, pues obviamente ya lo hemos mencionado desde el curso pasado, lo que se consideran activos fijos, los recursos propiedad de la empresa, los cuales tienen un ciclo de vida y son parte y son para que le den a la empresa alguna utilidad. Recordemos que los activos fijos pues, solamente no se compran con la intención de utilizarlo, de venderlos, sino de utilizarlos, ¿ok? Y que obviamente pues hay que hacer asientos de ajuste para que su valor se vea debidamente reflejado. Ya vimos lo que es un activo fijo, ya vimos lo que es una depreciación. Aquí nos habla del tope para el caso de lo que viene siendo los activos fijos, hablando del equipo de transporte, y habla de la depreciación fiscal y la depreciación contable. No me voy a meter en mucho tema, solo les digo que la depreciación contable es el porcentaje que nos marca la ley, se tiene que hacer un factor de aplicar de manera directa dentro de la contabilidad, pero ya para la presentación de las declaraciones fiscales o formas de impuestos, pues se tiene que hacer un procedimiento que es la depreciación fiscal, que es la actualización tomando en cuenta el índice de precios de la fecha en la que se adquirió y hasta la fecha en la que vamos a presentar nuestra declaración, y se actualiza a través de un proceso que se llama conciliación contable fiscal, pero eso es tema un poquito más fiscal que ahorita no tiene mucho caso mencionarlo. Eso es respecto a los activos fijos, no nos vamos a meter mucho en ese tema de los activos fijos. Ya hablamos de lo que viene siendo cada una de esas cuentas, y nada más por último, sí me gustaría comentar, y esto es yo creo que la sustancia principal de este capítulo, que los asientos de ajuste que tengamos que hacer, ahorita vimos ejemplos de activos fijos, de caja, de bancos, de clientes, de mercancías, pero podemos hacer también revisión a las cuentas de proveedores, revisar que nuestras cuentas de ventas estén correctos, que nuestras cuentas de gastos estén correctos, que nuestras cuentas de costos estén correctos, cuentas de inventario estén correctos. Y obviamente no existe un número limitativo de asientos de ajuste. Estos asientos de, estos asientos de ajuste dependen de qué tanto volumen de operaciones tengamos. Si yo les pongo un ejemplo, que es una empresa comercializadora que solo tiene 20 empleados y tiene 100 facturas al mes, pues no es lo mismo que un Ternium que tiene 1000 facturas al mes y tiene miles de empleados. Probablemente existe una cantidad mucho más grande de asientos de ajuste. Esto lo estamos viendo desde un punto de vista operativo y teórico. Hay que entender que ya en los controles internos que tenga cada empresa, pues los asientos de ajuste tendrían que minimizarse, ¿verdad? Si tenemos correctamente nuestras operaciones o identificar nuestras operaciones que pudieran afectar nuestra información contable, pues técnicamente los asientos de ajuste ya los tendríamos bien identificaditos, ¿verdad? Y que obviamente también estos asientos de ajuste no es lo mismo una micro, una empresa comercializadora, una empresa de producción, que una empresa de servicios inclusive, porque obviamente los asientos de ajuste van a ser distintos. Hay ocasiones en que va a aplicar para un tipo de empresa y para otra no, o en el caso, por ejemplo, la cuenta de bancos, reitero, por poner un ejemplo, sí va a aplicar para ambos casos. Entonces, aquí va a depender mucho de qué negocios se trate. Y bien importante, entender que en una línea de tiempo tenemos un registro de diario. En ese registro de diario hacemos todos nuestros asientos contables de las operaciones, que como lo vimos en el capítulo número 16, cuando hablábamos de los libros de contabilidad, pues ya tenemos la facilidad que ahorita la mayoría de las empresas llevan a cabo su registro a través o los llevan a través del registro electrónico. Ya no hacemos la contabilidad de manera manual. Entonces, pero si lo viéramos de una manera a línea de tiempo y un transcurso de los registros contables, vamos a suponer que es un registro electrónico, tenemos el libro de diario a través de algo que se le conoce como pólizas. Las pólizas, pues obviamente existen pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de etcétera, etcétera. E inclusive cuando veíamos el capítulo número 16 mencionábamos que cada RP o cada software tiene diferentes módulos. ¿Qué significa esto?
Desde el momento que nosotros registramos una operación, en automático viajan esas operaciones a la contabilidad. Pues registramos de manera diaria, esos saldos se traspasan al libro mayor, que si tuviéramos cuentas colectivas o de control, por ejemplo, en el caso de bancos, clientes, mercancías, pudiéramos tener cuentas colectivas que agrupen todos esos saldos en una sola cuenta mayor, que es lo que presentamos en el balance general y estado de resultados. Con esos saldos, llámese movimiento deudor, llámese movimiento acreedor, y obviamente procedemos a lo que viene, o si existen cuentas saldadas, que al haber una cuenta saldada, pues obviamente no tenemos por ahí ningún saldo que presentar en todos los estados financieros, procedemos a generar la balanza de comprobación y ahora sí, previo a la formulación de los estados financieros, hacemos esa revisión, que es el famoso checklist de cada una de las cuentas dentro de esta balanza de comprobación para verificar que los saldos sean razonablemente correctos de acuerdo a la contabilidad o al tipo de negocio que se trate. Siempre les hago mucho hincapié a que ya cada contador pues ya tiene identificado dónde le puede doler a la empresa si es que no tuvieran registros o que no tuvieran un control interno muy exhaustivo de sus operaciones, y si no se procede a realizar los asientos de ajuste. Con esos asientos de ajuste ya elaborados, como los ejemplos que vimos ahorita de bancos, de clientes, de mercancía, de deudores diversos, de activo fijo, de activo diferido, de pasivo diferido, de ingresos, costos, gastos, etcétera, se procede a la generación. Tenemos la balanza de saldos ajustados, perdón, la balanza de saldos, balanza de comprobación, hacemos cargos y créditos como ajuste, procedemos a elaborar nuestra balanza de saldos ajustados, y ya con esos saldos, ahora sí debidamente revisados y con los ajustes correspondientes, elaboramos los estados financieros, que son los que nosotros presentamos ante nuestra junta directiva, ante nuestra administración o ante quien los revise, para que esta información les sirva de base para la toma de decisiones. ¿Ok? Y existen muchos ejemplos de asientos de ajuste, reitero, cada uno dependiendo del giro que se trate y el volumen de operaciones, pero bien importante que no existe un número limitativo de asientos de ajuste. ¿Ok? Ahora sí, eso sería todo respecto a este capítulo número 19, que habla de los asientos de ajuste. Abro los micrófonos para saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario para aclararlo, y si no, ya dar los comentarios finales de esta clase. Adelante, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario de este capítulo? Sí, adelante, Angie. Disculpe, maestro, solo para verificar lo de la tarea de esta semana. Es que usted menciona que es un cuestionario en base a que es un mapa mental en base a las preguntas que usted puso en el documento. Sí. En todo caso, entonces, como tal, ¿se hace un mapa mental y también las preguntas o solo el mapa mental? No, el mapa conceptual yo se los pongo así de sencillo. Pongan asientos de ajuste, qué circunstancias los motivan, ejemplos y cuándo se aplican esos asientos de ajuste. Es un mapa conceptual muy sencillo, pero aparte que poner lo que viene siendo el cuestionario propuesto dentro de la tarea. Entonces son ambas cosas. Son ambas cosas, es correcto. Ok, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza. Yo estoy bien, profe. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Como siempre, esta clase está siendo grabada y se va a proyectar en el transcurso de la noche para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Les reitero nuevamente que para esta semana tenemos una actividad como tal, nada más que es el cuestionario que mencionó la alumna, la señorita Angie, donde tenemos que hacer un mapa conceptual, un cuestionario del capítulo que hemos visto el día de hoy. Ya les explicamos cómo se debe de hacer. Es la única actividad, les recomiendo que no la dejemos hasta el último. La próxima semana, reitero, no tendremos ninguna sesión síncrona de aprendizaje para la siguiente semana, ya que tenemos nuestro examen parcial.
el cual va a estar disponible del 24 de junio y hasta el lunes 1 de julio, lo que significa que nosotros regresaríamos a la sesión síncrona habitual el martes 2 de julio, donde después del examen parcial, si me permiten un segundito, vamos a ver el día martes el capítulo número 20 que habla del cierre anual de operaciones y un capítulo número 21 que habla de la primera práctica de contabilidad. Obviamente esto ya va a corresponder a la segunda parte del curso y obviamente la veríamos después del examen parcial. ¿Ok? Reiterando nuevamente, si no existe ninguna duda, ningún comentario, me dispongo a sus órdenes a través de la plataforma de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les deseo el mayor de los éxitos en su examen. Revisen muy bien cada uno de sus materiales, revisen sus capítulos y nos veríamos por aquí el próximo martes 2 de julio para continuar con este curso de contabilidad. Les agradezco mucho atención y nos vemos en esa fecha. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, muy amable, Angie. Gracias, Mari, muy amable.